Pues, ¿qué tal? Primero que nada, quisiera preguntarles si me escuchan bien. ¿Sí? ¿Un poco más alto? Ok. Voy a modular un poco más con la intención de que se escuche mejor. Bueno, pues el día de hoy estoy muy emocionado precisamente porque tengo la oportunidad de compartir una charla que pues ya la traía en la cabeza, pero no la había articulado como tal con este título. Y prácticamente pues es la primicia para que les pueda compartir esto porque tenía yo de algunas ideas ya articuladas, pero no como tal, o sea, la hice exprofeso para esta sesión y pues me llevé muchas sorpresas al momento de irla digiriendo. Me basé también en un autor que pude saborearlo, ya después les compartiré el nombre del autor, pero realmente antes de empezar, yo quiero comentarles que la visión de la plática tiene que ver un poco con la experiencia personal, con las experiencias de vida que he tenido con otras personas. Eh, Recientemente, en unos meses para acá, muy directamente con mi madre y con mi suegro, que han estado en una situación difícil de enfermedad, pero también viendo la causa que les ha originado esta enfermedad. Mi postura no es como médico, no es como un doctor en medicina. Mi enfoque es como un ser humano que ha ido aprendiendo técnicas de inteligencia emocional, técnicas de desarrollo humano, ha ido conjuntando la parte cerebral, la hemisferio izquierdo y derecho, de tal manera que les puedo compartir algunos tips, algunos elementos importantes que seguramente los pueden poner en práctica. O sea, yo dije, ¿cuánta información tenemos? Pero solamente tenemos a lo mejor 45 minutos, una hora para poder transmitir esta información. También la presentación se la haré llegar a ustedes a través de Alex y Maritere, en caso dado de que también lo puedan tener. Y pues en esta ocasión, pues me dirijo a un público que ya es conocido para mí, pero yo sé que también hay personas que es la primera ocasión que se integran con nosotros. Entonces, yo conozco a Yus desde hace mucho tiempo. De hecho, antes de conocer a Alex y Maritere, ya conocí a Yus. Y tuve la fortuna de apoyar a Alex y Maritere en una formación integral de instructores, de facilitadores, de cómo hablar en público. Y ahora fíjense nada más, ellos me ponen la muestra, ya hablan muy bien, se desempeñan muy bien y desarrollan también algunas técnicas muy bien de negociación y de convencimiento. Y bueno, agradezco esta también alianza de Yus, que no solamente es una zona, sino que se juntan las zonas en esta Semana de la Salud. Y voy a empezar a compartir esta información ya para entrar en materia. Y voy a compartir entonces una charla, una conferencia que se llama Emociones que curan. Fíjense que el libro con el que yo me baso, que es el doctor Colbert, el libro se llama Emociones que matan. Muy duro el título. Y yo le estoy cambiando para hacerlo en positivo, emociones que curan. Pero sí es importante saber que a veces estamos a tiempo justo para decir, puedo curarme, porque si yo sigo esta tendencia, muy seguramente voy a caer en una enfermedad y esta enfermedad a lo mejor ya no va a tener vuelta para atrás, ya no lo voy a poder revertir. Entonces, primero vamos a entrar a tema de la ciencia. ¿Qué dice la ciencia? La ciencia dice que la mente y el cuerpo están relacionados entre sí.
el modo en que nos sentimos emocionalmente puede determinar cómo nos sentimos físicamente. Y hay emociones que liberan hormonas. Seguramente, pues esto lo han experimentado ustedes, pero pues no, así se dice fácilmente, pero los científicos se han preocupado por esta situación. Y entonces son disparadores del desarrollo de diversas enfermedades. También los investigadores han vinculado científicamente las emociones con la hipertensión, con las enfermedades cardiovasculares, con las enfermedades relacionadas con el sistema inmunológico. Y también han demostrado que hay una correlación estrecha entre la emoción, la infección, la alergia y las enfermedades autoinmunológicas. Bueno, acá quiero hacer un paréntesis. Seguramente saldrán dudas que ustedes me podrán ir mandando a través de los moderadores, a través del chat, y ya después atenderé las consultas al final. Entonces me voy a seguir de largo. Pero de todos modos, si hay alguna interrupción, como yo me estoy concentrando en la presentación, pues interrúmpanme si es necesario. ¿Sale? Los moderadores, por favor. Bien, entonces, las investigaciones han relacionado a las emociones como la depresión, también el cáncer y las enfermedades cardíacas como un sistema que se relaciona con todas nuestras emociones como la ansiedad, como el miedo. Entonces, cuando tenemos ansiedad y miedo, pues a ustedes les consta, de repente el corazón late más rápido, hay una palpitación cardíaca más acelerada. Y también, pues padecemos de colitis, de colon irritable, y si no nos duele la cabeza, y demás enfermedades que de repente las cachamos con síntomas y las somatizamos en el cuerpo, ¿verdad? Bueno, pero hay una buena noticia. La noticia es que si nosotros aprendemos a liberar el tapón que a veces tenemos, vamos a fluir mejor, porque este tapón de emociones tóxicas es el combustible de enfermedades dolorosas y fatales. Y entonces debemos aprender a conocernos. Por eso el autoconocimiento es bien importante. Yo seguiré siempre diciendo que hay que entendernos para poder entender a los demás. Entonces el autoconocimiento, la inteligencia emocional, el perdón, pero el perdón sincero, ya lo vamos a ver, y el amor. Son emociones que van a sanar, que van a curar. Entonces, las emociones, sí, las emociones dañan al cuerpo. Por ejemplo, la ira puede debilitar al hígado. La pena puede debilitar los pulmones. Y la preocupación también va debilitando al estómago. O sea, nos pueden salir úlceras y entonces se nos puede complicar también alguna enfermedad del gastro. El estrés, la famosa palabrita estrés, debilita el cerebro y el corazón. Y el miedo, ese temor que tenemos ante varias cosas, a veces hasta la incertidumbre, o a veces tenemos miedo de lo que no comprendemos, de la incertidumbre. Bueno, pues ese miedo también debilita los riñones. Pero la buena sorpresa es que el amor trae paz, trae armonía. La risa, la alegría, también reduce el estrés, agranda la felicidad. Pero también hay que distinguir entre la risa como mecanismo de defensa y la risa auténtica. La sonrisa, la fingida o la sonrisa que realmente es natural. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, dentro de uno mismo habitan algunos monstruos como las emociones tóxicas. Y ahí están los celos, ahí está la ansiedad, ahí está la amargura, ahí está el miedo. Y también ahí está la depresión, la pena y la desesperanza. Y todo esto que habita en nosotros
sale a través de una válvula. Y entonces en este siglo, al final del siglo pasado, empezaron a acuñar un término cada vez más corriente, ¿no? El estrés, que vino del inglés y ahora en español castellanizado el estrés, que dice, vean la cifra alarmante. Hay un instituto norteamericano de estrés y estas cifras son recientes. Entre el 75% y el 90%, en ese rango de todas las visitas a médicos clínicos, son por desórdenes relacionados con el estrés. Y el cuerpo no conoce, no le importa qué es lo que causó el estrés. Lo único que sabe es sentir el estrés. Entonces el cuerpo va a percibirlo, va a sentirlo. No sabe por qué se originó, simplemente lo siente. Y entonces te va a mandar una señal y esa señal a veces dice dolor de cabeza, dolor de cabeza. A veces es retortijón, retortijón. A veces es diarrea. A veces es falta de aire. Entonces el estrés es la respuesta del cuerpo y de la mente ante toda presión que rompa su equilibrio normal. Entonces, cuando nosotros estamos en equilibrio, en una homeostasis, entonces nosotros estamos en paz, estamos tranquilos, estamos felices. Ocurre cuando nuestra percepción de los hechos, y ojo, la percepción de la realidad no es la realidad, ya lo dice la programación neurolingüística. Cuando la percepción, la nuestra, no coincide con nuestras expectativas y no podemos manejar nuestra reacción ante la desilusión, entonces nos provoca un estrés, nos provoca angustia, nos provoca enojo, nos provoca frustración. Esto se traduce en estrés. Entonces, se expresa el estrés como una resistencia, tensión, angustia o frustración. Nos saca de sintonía, es decir, nos desalinea, ¿no? No solamente nos desalinea el conjunto de chakras que tenemos, nos desalinea mente, espíritu, corazón, nos desalinea la espiritualidad, lo mental, lo físico. Entonces, si el equilibrio queda roto por mucho tiempo, entonces el estrés es incapacitante. ¿Eso qué significa? Que nos vamos a apagar emocionalmente a causa de la sobrecarga y eventualmente enfermamos. Entonces, ¿el estrés es bueno? Sí, sí es por poco tiempo. Si el estrés es bueno para moverte, sí es bueno porque así reaccionas. Pero cuando ya es un desequilibrio por mucho tiempo, entonces sí nos va apagando esa lucecita que tenemos dentro. Y esa lucecita es nuestro combustible y es lo que necesitamos para estar sanos. Entonces, eventualmente, pues empezamos a enfermar. Hay un doctor que se llama Candace y se apellida Peart, que es investigador del estrés y dice y demostró que una determinada clase de células inmunes, llamadas monocitos, tienen unas pequeñas moléculas sobre su superficie. Se llaman neuroreceptores. El cerebro produce neuropéptidos, que son cadenas de aminoácidos. Y el cerebro las envía por todas las células nerviosas que hay en todo el cuerpo. Y entonces somos como las llaves que entran en las cerraduras moleculares de cada una de las células del cuerpo. Peart, este doctor Candace, las denominó trocitos del cerebro que flotan en el cuerpo. O sea, vean la terminología tan interesante. O sea, son pedacitos de cerebro que van flotando en el cuerpo. El cerebro habla con las células del aparato inmunológico en todo el cuerpo y viceversa. O sea, todos esos aparatitos que están flotando en el cuerpo, todos esos trocitos, les manda señal el cerebro y se comunica con las células y las células le responden al cerebro
porque es viceversa. Si el cerebro interpreta percepciones físicas como el enojo, el miedo o la depresión, entonces cada una de las células inmunes del cuerpo conoce esta interpretación casi inmediatamente, así en un tris-tras. La memoria, además, no está en el cerebro, está en las células del cuerpo. Por eso se habla de la famosa memoria celular. Las reacciones ante el estrés en el nivel celular influyen a largo alcance. Miren, el miedo, por ejemplo, dispara más de 1,400 reacciones químicas y físicas, activando más de 30 diferentes hormonas y neurotransmisores. Entonces, la segregación perpetua de las hormonas del estrés, como la adrenalina, el cortisol, van corroyendo el cuerpo como un ácido corroe el metal. O sea, si ustedes han visto cómo un ácido lo ponen en un metal y a veces lo dejan ahí durante horas o semanas, después el metal ya no lo van a encontrar. Entonces se oxida el metal, ¿no? Pero es una oxidación acelerada porque es un ácido. Entonces, la segregación perpetua de hormonas del estrés funcionan así, funcionan como el ácido que cae en el metal. Vamos a ver principios con relación al estrés y vamos a ver su profundidad. Son 5, por lo menos que distinguí. Número 1, el principio número 1 del estrés. No todo estrés es igual. O sea, no se puede catalogar al estrés como único estrés. O sea, tenemos diferentes grados de estrés. Ese es un principio. Segundo, necesitamos aprender a pagar el estrés. O sea, no nacemos aprendiendo a pagar el estrés. O sea, nos reacciona, pero necesitamos aprender ciertas técnicas para pagar el estrés. O sea, no se va a pagar solito. A lo mejor ustedes y yo también lo practicamos de una manera a lo mejor empírica y nos da resultado, pero es como a prueba y error. Pero finalmente tenemos que aprender cómo le hacemos para bajarle al estrés. Número 3, la percepción del estrés es subjetiva. Eso significa que mi estrés no es el mismo que el de mi hijo, no es el mismo que el de mi mamá, de mi suegro o de Alex Maritere o una consultora Just. No es el mismo porque es subjetivo, es la percepción que nosotros estamos sintiendo. Esa es lo que vamos a decir, es alto, medio, bajo. Número 4. Tanto las actividades positivas como las negativas pueden producir estrés. Por ejemplo, una persona que se va a casar y va preparando su boda, está tan emocionada que es un evento positivo en su vida, pero también se estresa. Entonces, nosotros podemos tener actividades positivas como a lo mejor el nacimiento de un hijo, como también haber conseguido un empleo, a lo mejor un viaje tan anhelado, pero nos produce estrés. Entonces, tanto lo positivo como lo negativo nos produce estrés. Este es un principio. Y luego 5, la toxicidad del estrés puede contagiar al entorno. Y por eso la recomendación es que te alejes de las personas tóxicas o que aprendas a neutralizarlas, por lo menos, porque a veces viven contigo. Entonces, ¿el estrés es contagioso? Sí, porque cuando en tu casa hay una persona con estrés, te mete el acelerador o te mete el nervio o también se enoja con todo mundo y entonces empieza a generar una onda expansiva en la familia o en el trabajo y entonces todo el entorno se estresa. Por eso es que es muy tóxico y tú tienes que aprender a neutralizarlo. Si no lo puedes eliminar o alejarte de las personas tóxicas,
por lo menos debes aprender a neutralizar. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu armario emocional? Imagínate que tú, tu cuerpo físico, tu cuerpo mental, tu cuerpo espiritual, eso ¿qué le metes? O sea, ¿qué le metes a tu estómago? ¿Qué comes? Pero también, ¿qué ves? Pero también, ¿cómo está tu espiritualidad? O sea, ¿qué es lo que tú le metes a tu cuerpo físico, mental? Entonces, aquí la intención es identificar si estamos retacados o estamos desorganizados en nuestro armario o quizás estamos incompletos, nos falta algo. A lo mejor es puro trabajo y nada de deporte, de convivencia, nada de vacaciones. A lo mejor estamos incompletos y tenemos muy bien la parte física, pero no la parte espiritual. A lo mejor estamos inapropiados en el armario, no tenemos el armario adecuado y tenemos que comprar más cajas porque no sabemos dónde guardar algunas cosillas que por ahí adquirimos y que tenemos ahí de estorba todo el tiempo. Entonces, cuando se trata de estrés, la clave está en lo que creemos. Esto tiene que ver con el principio 3, la percepción. Entonces, la clave está en lo que nosotros creemos. Si nosotros no las creemos, puede jugar a favor o en contra. Por eso, cuando tú te la crees, haces maravillas, porque tú te la crees y logras un objetivo. Tú te la crees y vendes bien. Tú te la crees y ganas un premio y un bono. La clave está en lo que nosotros creemos, porque si nosotros creemos que somos unos inútiles y nosotros estamos pero mal y que nadie está con nosotros y todo el mundo contra nosotros, entonces eso efectivamente se va a convertir en una realidad. Ahora, aquí algo que me llamó mucho la atención es que cuando la gente, los doctores, cuando platicaban y los parientes también, cuando platicaban con enfermos terminales y crónicos, con estas personas que ya se iban a morir, con estas personas que ya tenían una enfermedad y que estaban postradas en la cama, que sabían que tenían menos tiempo de vida, por lo menos ya no podían hacer todo lo que antes hacían. Les preguntaban dos cosas. Si tú pudieras hacer ahorita algo, ¿qué sería? Y fíjense que el resumen de todos estos comentarios de los enfermos terminales y crónicos fue: quiero tener paz espiritual. ¿Eso qué significa? Es sentirme en paz internamente y no tener la batalla de el conflicto de, sí, desde no pude confesarme hasta decir, no le pude decir a mi hijo a tiempo, desde ojalá hubiera podido hacer esto y me siento mal espiritualmente. También tener relaciones familiares sanas. Y por eso hay que hacer a tiempo las cosas. Y por eso se vive el día bien, intensamente hoy. Porque no sabes si al rato ya no estás. 3, paz mental. Que en tu cabeza no tengas insomnio, que en tu cabeza te deje descansar y que mejor pienses en cosas agradables. 4, placeres simples y que dan gozo. Yo lo veo, por ejemplo, con mi mamá. Mi mamá está postrada en la cama, no se levanta desde noviembre del año pasado. Ella tiene una sonda permanente, ella tiene oxígeno permanente. ¿Y qué se le antoja? Se le antoja hasta que mi hermano vaya a comprar un mordisco, de esos que son galleta con helado, y que le dé una probadita. Y eso que es diabética. Pero ya a estas alturas es, por favor, dame esto, ¿no? Dame un hielito, un boli.
dame por favor un pedacito, la otra vez se le antojó la lengua. Ahora que vaya este fin de semana, me dice que van a hacer bisteces encebollados porque le vino por ahí el recuerdo y que se acordaba de que hace tiempo comíamos y entonces va a comprar bisteces y los van a cocinar encebollados. Bueno, placeres simples y que dan gozo, a lo mejor es una videollamada y escuchar la voz de un ser querido. O el tiempo con amigos, con amigas, el cafecito, la chela, la botana, la carcajada, o tener un propósito de vida. Y también a estos enfermos se les han preguntado algunas cosas y dicen, lo que yo no quiero y lo que quiero evitar es una atmósfera de discusiones. Yo quisiera ya no tener abusos o agresiones. Yo no quiero un horario estricto. A tal hora tengo que ir a trabajar, a tal hora tengo que dormirme, a tal hora tengo que comer, a tal hora. Horarios estrictos ya no, por favor. Ya no quiero tener compromisos, obligaciones, responsabilidades. Por favor, ya no quiero estar agotado. Ya no quiero sentir que no tengo interés por la vida. Ya no quiero una severa falta de ambición o la pérdida del sentido de propósito o una carencia de espiritualidad. Bueno, con este resumen me puso mucho a reflexionar de por qué nosotros tenemos que esperar hasta que estemos al lecho de muerte para poder cambiar. Si nosotros podemos todavía hacerlo, a lo mejor tenemos una enfermedad, pero no está tan terminal o crónica. Entonces, ¿por qué llegar hasta ese momento? ¿Por qué te lo dicen, me lo dicen? ¿Por qué nos recuerdan? ¿Y por qué hay que esperar a que llegue ese momento para tener paz espiritual? Para comerse eso que tanto te gusta, para poder disfrutar y para poder estar carcajeándote con las amigas. ¿Por qué esperar? ¿Por qué decir, ahorita no porque no tengo tiempo, ahorita no porque tengo mucho trabajo, ahorita no porque están y puros pretextos? No, hay que organizarnos para disfrutar la vida porque la vida es corta. Bueno, voy a ver con ustedes algunos casos muy específicos y lo que provocan. Primero, la ira reprimida. A veces, a lo mejor a ustedes les pasa que se sienten como un reactor caliente, o sea, están que arden. A lo mejor hasta les dicen que tienen mal genio, o a lo mejor les dicen que tienen hasta un fusible corto o una mecha corta, ¿no? O por ahí les han dicho que son demasiado impacientes. A lo mejor digo, a lo mejor alguien de ustedes se pone ese saco. ¿Cuáles son esas características de las personas hostiles que traen una ira que puede estar reprimida? A veces se van por excesos de comida o de bebida o de fumar. A veces, ¿eh? No siempre, a veces. También a veces son impacientes, extremadamente competitivos, siempre apurados, crónicamente enojados o enojadas y hostiles. Altamente agresivos, agresivas, ambiciosos, ambiciosas y trabajadores. Todo el tiempo están buscando el trabajo, algo que hacer. Fácilmente irritados por demoras o interrupciones. Les cuesta relajarse sin culpa. O sea, ya cuando están relajados, entonces dicen, qué barbaridad. O sea, mira nada más, ya me la pasé acá media hora, me eché una siesta, yo quería 10 minutos y ya me pasé a media hora. O sea, les cuesta trabajo relajarse. Suelen terminar las oraciones de otras personas interrumpiéndolas. Digo, a veces yo hasta ahí me incluyo, ¿verdad? Porque yo a veces me están hablando y yo interrumpo a la persona para decirle, ah, lo que quieres decir es esto. Porque no somos capaces de esperar, no somos tan pacientes. También se frustran
con facilidad. Entonces, si les quedó el saco de la ira reprimida, ahí les va las señales de emociones reprimidas. Perfeccionismo, deseo de controlar, duda y crítica de sí mismos, cinismo y crítica hacia los demás, promiscuidad, aclaro, hasta el autor dice que le extrañó que la promiscuidad estaba como una emoción reprimida. Bueno, en algunos casos demostró científicamente que los que son promiscuos, o sea, que tienen muchas parejas, que andan ahí dándole vuelo a la hilacha, pero que no son estables con una pareja, sino que andan con una, con otra y con otra, entonces también son por ahí señales que pudieras estar ahí con una ira reprimida, ¿eh? Y explosión de la emoción. Entonces, de aquí, hazte unas preguntas. Y estas preguntas tienen mucho trasfondo. No significa que si tú ya respondiste estas preguntas que ya tienes una ira reprimida. Nada más es, ojo, aguas. A lo mejor es el principio de, pero hazte un examen de conciencia para ver realmente cómo estás. Entonces, primera pregunta, ¿parece exagerada mi respuesta ante ocurrencias cotidianas simples? O sea, lo que a veces yo digo es exagerado contra una cosa que es tan simple y yo me estoy ahogando en un vaso de agua. Me hace llorar de repente una canción, pero llorar así de que no me contengo, ¿sale? A veces un perfume que tú hueles te produce una confusión, porque te puede recordar algo agradable, pero también te puede recordar algo triste o enojo, pero yo me refiero a la emoción confusa, de que de repente ya no sabes si te gusta o te desagrada. Otra pregunta, ¿tengo recuerdos instantáneos o pesadillas sobre eventos traumáticos en el pasado, como el divorcio, como el abuso, y constantemente están llegando a mí, aunque esté dormido o incluso también me viene en una etapa de reflexión? Otra pregunta, presento reacción emocional fuerte cuando veo a alguien a la distancia o incluso en una fotografía. O sea, que digo, por favor, aléjame de mi vista esta foto, o por favor, ya vi que viene a 1 kilómetro mi expareja y ya te pusiste, pero de mal. Entonces, checa nada más si te concuerda con esta señal de emoción reprimida. Vamos a otra. El enojo. El enojo es una respuesta condicionada. Algo que también aprendí es que el enojo se parece al sistema conductista. El sistema conductista lo pueden ver ustedes en sus mascotas. Pavlov, este científico que hizo un experimento con un perro, demostró con un alimento para perro que si le tocaba la campana y le daba de comer a un perrito, este perrito movía la cola y salivaba. Y ya luego le daba el premio, le daba las croquetas, le daba la comida, pero siempre era comida asociada a una campana. Después Pablo tocaba la campana y el perro empezaba a salivar. Ya automáticamente asocia una conducta, ¿sale? Y yo lo veo con mis mascotas. Mis mascotas son bien conductuales de que de repente oyen algo y se mueven. Ya saben que o va a venir un paseo, o ya va a venir la dormida, o ya va a venir la comida, o ya va a venir una sobra que le va a caer. Entonces, fíjense que el enojo es como eso, es una respuesta condicionada. Y eso, ¿qué pasa? Que a veces cuando oímos un grito, nosotros ya estamos sacando conclusiones apresuradas.
y respondemos de manera determinada, aunque la persona que grita no nos está gritando a nosotros. Ojo, nos pasa como el perro con la campana. A veces el enojo o el grito no es para ti y nosotros ya nos enojamos y ya vemos moros con tranchete, porque ya aprendimos la conducta. Entonces, con el tiempo, la persona ni siquiera se da cuenta de qué es lo que hace disparar la ira. Simplemente ahí está lista, está tensa para huir o pelar en todo momento. Entonces, vamos a otra fase que de repente hace estragos en la gente, la depresión. Ya vimos la ira, ya vimos el enojo, ya vimos que puede ser una conducta aprendida y ya vamos con la depresión. Fíjense que la depresión se le conoce como el resfrío común de las enfermedades mentales. Es como el catarro de las enfermedades mentales. Ahí te van unos síntomas, ¿sale? A lo mejor puedes tener algunas. Si tienes muchas, pues necesitas checarte para ver si tu tratamiento es de autotratamiento o necesitas ver un psicólogo o incluso un psiquiatra. Entonces, falta de ánimo, tristeza y desaliento. Cambio importante en el peso o el apetito. O sea, de repente pregúntate, ¿estás subiendo de peso sin alguna razón aparente? ¿O estás perdiendo el apetito también sin alguna razón aparente? ¿Sientes que ya nada es divertido? O sea, ya no te hace reír lo que antes te hacía reír, ¿eh? Pero ya te parece que nada es divertido. ¿Has cambiado los patrones de sueño y entonces no concilias el sueño? Te falta energía. Es como si te quitaran la pila, la batería. Tienes dificultad para concentrarte. Tu movilidad se reduce, o sea, te mueves menos, ya ni siquiera mueves tus brazos, ya no gesticulas, ya arrastras los pies. Te agitas con facilidad, tienes pesimismo, tienes pensamientos suicidas. Eso ya es más grave, ¿verdad? Pero todo esto se cataloga en síntomas. Ahora vamos a ver los disparadores. Existen algunos disparadores de la depresión, o sea que te aceleran. Puede ser que en tu familia existieron o existen cuadros de depresión. Acuérdense que esto es también contagioso, así como el enojo, también te puedes contagiar y puedes tener una persona tóxica, pues aquí en un cuadro familiar puede ser que también la depresión de uno te contagie y tengas por ahí un disparador. Puede ser la muerte de un ser querido, que no logras cerrar el ciclo, que no viviste tu duelo, que no has probado la tanatología, que no has querido soltar, que todavía lo quieres aquí contigo. Y eso es bastante lógico, porque nosotros lo quisimos mucho en vida y nos duele muchísimo que se haya partido, pero no ha cerrado el ciclo y puede ser un disparador. Puede ser que también te hayas metido fuertemente al alcohol o a las drogas, o que tengas una enfermedad o dolor crónico, o que hayan abusado de ti en la infancia. Abuso de cualquier tipo. Hijos de padres divorciados o una crisis. Fíjense, pérdida de empleo, separación, divorcio, tiempo en la cárcel, lesiones y accidentes. Pero todo evento estresante puede ser un disparador de la depresión. Entonces, aquí la situación es preguntarnos qué tantos estamos, rodeados de disparadores para que nosotros hagamos la neutralidad. Paso a una lámina que también me llamó mucho la atención. Ustedes van a decir, pues con razón. Fíjense que las mujeres y la depresión van más de la mano que los hombres. Eso estadísticamente. No es una regla, pero 2 veces más le puede dar a la mujer que los hombres.
Y hay razones que todavía no logran concretar científicamente. Piensan que es por desequilibrios hormonales, porque se segregan hormonas también del estrés, que son provocadas por desequilibrio hormonal. Y las mujeres suelen estar también a veces en mayor riesgo, por ejemplo, después del parto o en momentos de fluctuación hormonal, por ejemplo, durante la menstruación o la menopausia. Incluso el SPM, que es el síndrome premenstrual, puede causar síntomas depresivos. O sea, una persona que está en el síndrome premenstrual, una mujer, puede sentirse triste, le puede bajar el ánimo, puede tener energía disminuida, los placeres que antes le gustaban ahora los ha perdido, se siente menos, tiene problemas para dormir, para concentrarse, o sea, son rasgos que se dan y se originan en el SPM. Entonces, bueno, pues acá, pues igual, yo sé que el público que me está escuchando el día de hoy, pues la mayoría es dama, es mujer, y entonces vean que ustedes deben preocuparse un poquito más y deben reflexionar bastante para que esos disparadores de depresión no las atrape por completo, pero hay que buscar ayuda si es necesario. Aquí viene un concepto también bastante interesante. Me llamó la atención y se los comparto. Se llama inutilidad aprendida y depresión aumentada. El ser humano, cuando vive en un círculo vicioso y entorno depresivo, aprende a ser indefenso, vulnerable, como que se hace chiquión, se hace inútil, así de fuerte. Y empieza a verbalizar lo siguiente: nunca, pero nunca me sucede nada bueno. Vivo siempre bajo la ley de Murphy. O sea, me sale mal y luego mal y todo el día me salió mal. Y si va a salir mal, pues ese soy yo. Siempre ha sido así y siempre lo será. Entonces parecen actitudes derrotistas. Y un científico que se llama Seligman le denomina esto el estilo explicativo, le pone muy pomposo, es una forma elegante para decir que la persona utiliza la explicación para argumentar los malos eventos y experiencias, o sea, se quiere justificar. Y esto es aprendido desde la niñez y desde la adolescencia. Entonces, me llamó mucho la atención este concepto porque a veces caes en un círculo vicioso y entonces como que dices, ya estoy derrotado y no puedo salir para ningún lado, ¿no? O sea, así nací. Es como el que dice, no, pues nací pobre, pues seguiré pobre. Entonces, se siente así, se siente indefenso y vulnerable. Entonces, el estilo explicativo tiene estas dimensiones. El inútil piensa que es permanente y que esto va a persistir. El inútil, la persona vulnerable, piensa que es total y completo. O sea, no hay medias tintas, ¿no? O sea, no va a salir, es o todo o nada. Y también tiende mucho a personalizar la enfermedad o el sentimiento más bien. Y dice, es que yo, es que yo, es que yo, es que por mi culpa. Y se empieza a personalizar tanto que se la cree. Entonces, esta percepción está distorsionada y cuando existe hay que cambiarla. Y la ventaja y la buena noticia es que nosotros, como aprendimos esa conducta, la buena noticia es que también la podemos desaprender. Ah, pero no es fácil, ¿eh? Cuando uno desaprende una conducta, uno tiene que practicar mucho tiempo, ¿eh? Pero aprender, desaprender y otra vez aprender lo bueno o lo nuevo cuesta trabajo.
y se necesita darse cuenta y tener fuerza de voluntad y disciplina, pero se puede hacer. Entonces, nadie, pero nadie tiene por qué permanecer para siempre en ese estado. Por lo tanto, podemos desaprender la conducta porque fue aprendida y las conductas pueden desaprenderse. Vámonos a otro aspecto, la culpa, la vergüenza. Fíjense que los adultos que temen a la vergüenza suelen terminar soportando divorcios, amoríos, una interminable cantidad de empleos. Parece también como que sabotear las relaciones más cercanas. Su vergüenza les hace vagar en una especie de desierto de relaciones personales. Los reiterados fracasos agregan más vergüenza, más fracaso, más pena y más sensación de que valgo poco. Pero hay culpa verdadera y hay culpa falsa. Cuando hemos hecho algo que sabemos que está mal y sentimos remordimiento por haberlo hecho, pues sí, eso estuvo mal y sentimos remordimiento por haberlo hecho. Eso sí, pues caray, yo me siento culpable de haber hecho eso que estaba mal. Pero la falsa culpa consiste en arrogarse uno la culpa que le pertenece a otra persona, o sea, la personalización. Uno se echa la culpa de otros, uno inventa la culpa, uno se latiga y uno cree que por ti, por él, por todos, o sea, salió mal por ti y te personaliza. Entonces, es bien importante que tú seas muy asertivo y que tú veas con objetividad lo que está ocurriendo en ti, porque la culpa, la verdadera, pues la tienes que resarcir con perdón, con un perdón y ya, y tú te atienes a las consecuencias, ¿no? O sea, es como aquel que sí roba, es como aquel que hace algo indebido. Eso va a tener consecuencias tarde o temprano y entonces vas a tener que afrontar. Entonces, a veces está el cinismo, pero finalmente hay personas que dicen, sí me siento culpable, pero ante ese sentimiento de culpa, van a ver más adelante cómo tenemos que apaciguarla. Pero a veces tenemos vergüenza hasta de otros y nos echamos esa vergüenza y preferimos entonces pasarla toda la vida soportando a una persona, soportando a un colaborador en el trabajo. ¿Por qué? Pues porque no nos atrevemos a hablar, porque no nos atrevemos a actuar. Entonces, con todo esto, llegamos a la parte del cerebro contra el corazón. Y entonces, ¿a quién le hacemos caso? Bueno, como sucede con todas las emociones tóxicas y dañinas, la depresión que viene de la culpa o de la vergüenza es principalmente cuestión del corazón. Sin embargo, la mayoría de nosotros no escuchamos al corazón, le hacemos caso al cerebro. El cerebro es el capataz del cuerpo. El cerebro es el que controla las tareas. Nunca descansa, está diseñado para estar en algún nivel de alerta en todo momento, 24/7. El cerebro quiere una explosión, mientras que el corazón quiere un vínculo. El cerebro cree en yo, en mí, en mío, es posesivo, es un pesimista natural. Cuando el cerebro va en el asiento del conductor, si así pudiéramos hacer esta analogía, el corazón, el alma, la sede de las emociones, puede sentirse abusado, herido, explotado y terminar lleno de dolor y pena. Cuando no escuchamos ni prestamos atención a lo que nuestro corazón está intentando decirnos y solamente escuchamos a nuestro cerebro, sufrimos peligrosas consecuencias del síndrome del corazón descuidado y efectos sobre nuestra salud causados por el abuso,
la explotación y el abandono del aspecto sensible de lo que somos. Pero si nos sintonizamos con el corazón, vamos a comenzar a sentir al niño que llevamos dentro, al gozo de estar vivos. Es decir, si nosotros hablamos con nuestro corazón y nos echamos un clavado hacia adentro, estamos sintonizando con nuestro propio niño interior. Y ese niño, ese bebé, ese ser indefenso, pero también inocente, está ahí contigo y debes sentirte vivo y debes cuidarlo. Y debes por eso no descuidar a tu corazón, no caigas en el síndrome del corazón descuidado. Pero, caray, ¿cómo escuchamos al corazón? Los doctores utilizan algunas preguntas como estas. Oiga, ¿y cómo se siente? ¿Y cómo me siento hoy? ¿Y cómo hago sentir a los demás? No solamente es cómo me siento, sino cómo hago sentir a los demás. O sea, con nuestra actitud, cómo se sienten los demás. Y entonces, por ejemplo, un enfermo de cáncer puede decir, a través de mi cáncer, aprendí que cuando el corazón habla, lo hace como el niño tímido que intenta llamar la atención de su madre ocupada, tironeándole de la falda. Como el llanto de un bebé frustrado que intenta expresar su necesidad sin palabras, mi corazón lloraba en un lenguaje primitivo que solo se puede entender cuando permitimos que el corazón entre en diálogo constante entre el cerebro y el cuerpo. Nuestro corazón tiene un modo delicado para llamarnos la atención y para oírlo tenemos que concentrarnos en nuestro pecho y no en nuestra cabeza. Entonces vean que con esta experiencia que comparte un enfermo de cáncer y cómo hace la analogía del niño tímido que jala la falda de su madre para llamar la atención. Y cómo dice que es sutil. Y es así, ¿eh? A veces nosotros vivimos tan acelerados que se nos olvida ver cómo salió el sol hoy. Y se nos olvida cómo huele el mar y se nos olvida cómo se siente un apretón y cómo se siente una risa y una carcajada y cómo hacemos sentir al otro bien o mal. Pero son señales sutiles, ¿sale? En cuanto al miedo, la ansiedad y la excesiva preocupación, eso también puede detonar algo equivocado en nosotros. Entonces, incluso la sobreprotección en realidad hace que la persona se sienta como si hubiera comido 2 kilos de chocolate. Siente que se asfixia y busca huir. No sé si a veces a ustedes les llega a pasar que ustedes sobreprotegen a sus hijos, sobreprotegen a sus seres queridos. Es como aquel niño que amaba tanto a su pollito que lo asfixió porque lo abrazó demasiado fuerte. En muchos aspectos nos hemos convertido en una sociedad llena de gente que sobreprotege. O sea, quizás a lo mejor nosotros adultos que tenemos a cargo algunos hijos, pues a lo mejor sobreprotegimos y les hicimos mucho daño. ¿Qué relación tiene esto con el miedo? Pues es que está arraigado en el miedo a perder. O sea, tenemos miedo que nos deje ese ser querido. Tenemos miedo que ya no nos hable. Tenemos miedo que ya se vaya de tu casa y ya no regrese. O sea, tenemos miedo a perder el control, la identidad, a no conseguir lo que la persona siente que hace falta para poder vivir. Por eso digo que la sobreprotección encubre también al miedo. Ahora vamos a lo interesante y con esto voy empezando a cerrar esta charla.
vamos a la prescripción, o sea, significa a los consejos, ¿vale? Va los tips. Ya vimos que tenemos emociones que nos dañan, pero lo bueno es que tenemos emociones que pueden curar o que pueden sanar. Primero, elige la salud y no la enfermedad. Pero elegir significa que estás convencido y convencida de tenerla, porque a veces parece que no la quieres. Por eso digo que a veces te parece el inútil, el vulnerable, la persona que dice, yo nací enfermo y así seguiré. No, estás a tiempo de desaprender esa conducta y aprender una nueva y sentirte nuevo. Por eso yo siempre busco, cuando yo felicito a alguien en su cumpleaños, le digo feliz renacimiento, para que te des la oportunidad en tu cumpleaños de renacer. Que tú veas que la vida es un milagro que vale la pena vivir todo el tiempo y que tu cumpleaños es una gran oportunidad de renacer. Entonces, renace sano, elige la salud. Esa es una. Otra, cambia de actitud, porque el poder de tu actitud puede mover montañas. Una buena actitud se nota. Cuando tú estás alegre, feliz, pleno, se nota. Te ves más joven, te ves jovial, te ves poderoso, te ves sano. Tienes esa personalidad magnética. Entonces, la actitud te la tienes que creer. Tercero, verifica con tu verdadero ser. Entonces, nosotros tenemos creencias, pero también tenemos esencia. Entonces, verifica si lo que haces es una creencia o tu actuación es parte de tu esencia. Porque si es creencia, a lo mejor te lo impuso tu papá, tu mamá, tus abuelos y tus ancestros. Oye, pero tú ya estás grandecito, ya tienes madurez y tú puedes ser diferente. Entonces, tu esencia no es estar enfermo. Tu esencia es estar sano. Tu memoria celular es la que tienes que motivar. Luego viene un concepto que también a mí me encantó. En la traducción lo ponen como entrañamiento, pero les voy a explicar qué es eso del entrañamiento o la sincronicidad. Resulta que un tipo que se apellida Huygens inventó el reloj de péndulo y un buen día tenía tantos relojes de péndulo en su habitación que se puso a observar que todos los péndulos se movían al mismo tiempo. Cuando él había conectado, bueno, no conectado, había habilitado, le había dado cuerda a cada reloj en diferente momento. A lo mejor ustedes hasta han visto en internet o les han pasado un videíto, y por eso lo comparto ahí en esa imagen, de unas pelotas como de billar, que las lanzan y empiezan todas a funcionar diferente y van a un ritmo distinto, pendular distinto. Llega un momento que todas se sincronizan y se sintonizan a un mismo ritmo. Eso es el autorritmo y eso lo da el corazón. Es algo tan bonito porque nosotros cuando cambiamos para bien, todo se nos empieza a acomodar y se nos empiezan a dar cosas bonitas, cosas prósperas, cosas sanas. Pero cuando no es para ti, cuando vas por mal camino, cuando la señal es equivocada, es al revés. También tienes sintonía con lo malo. Y entonces de repente tú ves que te llueve sobre mojado y tienes la ley de Murphy todo el tiempo. Entonces, aprende a sintonizar en positivo, ocupando esta técnica de Huygens de los péndulos.
Otro punto muy importante, comunícate con tu propio corazón. Escoge el lenguaje que quieras. Interioriza, introspecta, haz meditación, haz oración, cierra los ojos, como tú quieras, ocupa tu lenguaje, pero trata de entender las señales sutiles que te manda tu corazón. Aprende a vivir en el amor que fluye del corazón. El amor todo lo puede, pero el amor auténtico. Entonces, pregúntate qué es lo que sientes en realidad. ¿Por qué realmente te sientes de esta manera? ¿Qué cosa buena estás realmente esperando y qué cosa buena quieres que se cumpla? Esos son los primeros tips. Ahora, el corazón habla en voz muy callada. Quizás sienta un codazo leve en su interior, o sea, te dan un leve codazo y te dicen aguas, ahí te va una sensación de advertencia. Entonces, pronuncia palabras de aliento a su corazón, a tu corazón. Diga palabras de aprecio, quiérete, empieza por ti. O sea, quieres a todos, pero menos a ti. No, empieza por ti. Agradece, apréciate y brinda palabras de merecimiento. Son bendiciones de vida. Recuerda eventos en tu pasado, en tu vida que hayas tenido, donde hayas tenido paz, amor, gozo, y recuérdalas todo el tiempo. Eso te va a compensar los malos momentos. Di palabras de reconocimiento por logros personales. Eres muy valiosa. Demuestra noble carácter y acciones de amabilidad. Haz oración, haz meditación. Tú cultiva y alimenta tu espiritualidad independientemente de la religión que tengas. Elogia. Elogia significa felicita a las personas, pero elogia sinceramente, no falsamente, ¿no? Esto es reconocer en el otro que hizo bien. No la envidies, sino dices, qué bien por ti. Me da gusto verte triunfante. 2, bueno, otro, reemplaza el pensamiento distorsionado con la verdad. Si tienes que desaprender, hazlo. Cambia el paradigma y luego crea el paradigma correcto. Vuelve a aprender. Y luego, aquí te van unos tips del doctor Ellis, que él tiene una experiencia en la terapia emotiva racional. Hay creencias falsas como debe irme bien, deben tratarme bien y el mundo tiene que ser fácil. Esa es una falsa creencia. En realidad, hay cosas a veces buenas, a veces malas, no siempre es estable y tienes que aprender a manejar el paquete. A veces cuando tú te casas con alguien, dices, ay, es que yo quería casarme nada más con el lado positivo de mi pareja. No, eso no se puede. En la vida tienes el yin y el yang, y tienes lo oscuro y la luz, y tienes que equilibrarte. Y no creas que nada más por llamarte así, te deben tratar bien. Y el mundo, pues el mundo no creas que es muy fácil. O sea, te lo haces fácil, pero el mundo tiene sus complicaciones y sus barreras. Es la realidad. Pero entonces mejor di, ok, esto no salió bien, pero la mayoría de las veces las cosas sí van bien. O sea, concéntrate en lo positivo más que en lo negativo. Quizás hayas cometido un error esta vez, pero muchas veces hago las cosas bien. O quizás hayas fracasado en esto, pero en general he disfrutado de éxitos en mi vida. Por eso es que el doctor Ellis dice, concéntrate en la realidad, no en las creencias falsas. Otra cosa, reflexiona y reexamina y luego perdona. Pero fíjense acá lo interesante del perdón. Y aquí yo les decía al principio de la plática que hay que perdonar de palabra, de mente y de corazón. A veces nosotros perdonamos de palabra y ya para quitarnos de encima a la persona,
le decimos, sí, ya, güey, ya te perdono, ¿no? O sea, ya, síguele a otra cosa. Pero eso fue nada más por salirse con la tangente de que ya no quieres saber más del problema y perdonas con palabra. Pero en la mente está todavía contigo. Y cada vez que te topas con esa persona, te acuerdas de ese momento desagradable. No, es que también debes perdonar de mente y debes decretarlo y debes perdonar sinceramente para que en el cerebro también se cambie el chip. Pero si no se perdona de corazón, así, con el corazón en la mano, entonces siempre vas a tener ese remordimiento y esa gotita o ya se convierte en una aguja que te está totalmente apuñalando, que se convierte en una daga. Entonces, perdona de palabra, de mente y de corazón. Y si puedes, pues también aquí en una de las recomendaciones, escríbelo, efectivamente. ¿Qué más? Perdón cotidiano. Aquí el autor del libro menciona que hazte un hábito de perdonar todos los días. Es una como disciplina, es una rutina y no tengas el corazón duro. Y luego la risa que ya es una prescripción muy sabida, pero es la risa auténtica, el sonreír auténticamente. O sea, yo a varios de ustedes les he comentado mi proceso de sonreír y de reír. Yo no sabía ni siquiera sonreír. Yo tuve que aprender a sonreír. Yo tuve que aprender a reír a carcajadas. Yo tuve que alegrarme de mí mismo, pero que no sea mi mecanismo de defensa, sino realmente gozar la vida. Entonces esa es la felicidad auténtica. Y por favor, aprende a encender tu luz. A mí a veces, y hace mucho tiempo me lo dijeron, bueno, no a veces, sino ya me lo dicen varias veces, afortunadamente. Pero la primera vez que lo escuché, fíjense que fue cuando fui a una terapia, una masoterapia, después de haber tenido un accidente casi mortal, en donde la vida me dio una segunda oportunidad. Y entonces me dijo la masoterapeuta, ¿sabes qué? En esta segunda oportunidad, en este renacimiento, yo veo que tienes una luz y tienes una misión de compartir y tienes una misión de vida. Y esto no dejes que se apague. O sea, esta luz que tú tienes y que se te nota, tú demuéstrala. Entonces, todos tenemos una luz que la debemos encender y la debemos mantener encendida porque es la llama vital. Y a veces te han dicho que te ven apagado, ¿no? Pues es eso. O sea, te baja la batería. Pues otra vez prende tu batería para que tú te conectes nuevamente y conéctate a la corriente para que tengas luz. Otro punto muy importante, aprende a ser como los niños, las niñas, aprende a jugar, diviértete con historias graciosas, descubre beneficios de metas en la vida, ten un propósito y persíguelo. Corte la crítica, el sarcasmo y los chistes negativos, dale la vuelta. Esto es cortar con la persona tóxica y no vivas en apuros. En la medida de lo posible, porque vivimos en un mundo muy acelerado, maneja el slow down, maneja el tiempo lento y date un tiempo para ti, relájate, regálate unos minutos. A veces qué bonito es tirarte en la cama sin hacer nada y ya te levantas a lo mejor cambiado, no sin culpa, por favor, aprende a relajarte, a manejar las cosas y por favor, como decía mi papá, al pan pan y al vino vino. Cuando estés comiendo, disfruta tu comida. Cuando estés trabajando, disfruta tu trabajo y cuando estés haciendo el amor con tu pareja, disfruta el amor con tu pareja. O sea, al pan pan y al vino vino, ¿sale? Es importante
dedicar tiempo a cada cosa y no estar acelerado en cada cosa. Últimos tips. Esto es prescripción. Respiración profunda, relajación muscular progresiva. Si puedes, haz algún tipo de meditación activa, que es como la yoga, pilates, tai chi. Visualización positiva o pensar en imágenes positivas. La oración, la meditación es muy fuerte. El masaje que te puedan dar, el apapacho, o sea, aprovecha que estás en Swiss Juice y entonces la aromaterapia y todo el tratamiento combinado te puede servir bastante. Combinas masaje, combinas también ejercicio, combinas respiración, haz meditación con este producto. El ejercicio es muy necesario. Muévete, muévete para que llegues a viejo. Sueño reparador, esto, aunque sean pocas horas, pero que sea sueño reparador. Disfruta un día sabático, le llaman. O sea, un día a la semana, disfrútate, ten vacaciones para ti, unas horas aunque sea, pero es para conectarte otra vez a la corriente. Restáurate de vitalidad y conéctate con el amor. Bueno, pues entonces, finalmente, expresa amor sanando a los demás. El amor sanador es palabras de afirmación a los demás. Regala tiempo. Hoy me he permitido regalarles tiempo. Da regalos, regalos no caros, regalos detalles. Haz servicio y ten acciones de afecto físico. Y un afecto físico puede ser una sonrisa al otro, al gracias, el por favor. Bueno, pues la referencia del libro es un libro que se llama Emociones que Matan, del doctor Don Colbert, del grupo Nelson. Y me pueden contactar por correo electrónico, por WhatsApp, y así más adelante, pues necesitan alguna terapia, algún coaching, algún curso, pues ya contactan aquí a los líderes de Justo. Pero pues me dio mucho gusto estar compartiendo el día de hoy con ustedes. Ya ni me fijé, pero ya me alargué demasiado. Una disculpa. Pero ahora sí voy a dejar de compartir. Pues ya. Ahora sí, yo vi que me mandaron algunos mensajes, pero no tuve tiempo de leerlos, algunos de repente de ojo, pero los tenía que quitar porque si no me estorbaba la presentación. Bueno, pues entonces estoy a la orden. ¿Qué sigue? Adriana, ¿nos ayudas con las preguntas del chat, porfa? Sí, aquí estoy. Hola, buenas noches. Buenas noches, muy bonita plática, de verdad, Facundo. Bueno, ya tenía otras oportunidades de haber escuchado y la verdad me encantó. Y pues bueno, siempre nos cae un 20, ¿no? De algo y cuando comentaste del estrés bueno y el estrés malo, enseguida me vino a mi mente el estrés bueno cuando estamos para calificar para un viaje de Just. ¡Ah, qué estrés! ¡Qué estrés, qué estrés! Pero de verdad que cuando lo logramos, yo creo que eso no tiene comparación. Entonces, yo creo que ese es un estrés bueno, ¿no? Yo pienso que es un estrés bueno, ¿sí? Y pues bueno, eso me recordó mucho. Y a ver, vamos a ver aquí lo que preguntan. Aquí me dice María Guadalupe Álvarez, te recomiendo no enfocarte con el nombre y no mencionarlo de ese evento. ¿Qué te enterarás? Sácale provecho. Y estés atenta a tus amistades. En una forma de agradecer, aún tenerlas y enviar mensajes positivos o llamarles para no hablarles de cómo estás. Lógico, no están en su mejor momento, pero como a mí